Bienvenidos a Noches Aterradoras. Esta noche les traigo una serie de relatos que giran en torno a una creencia que ha atormentado a generaciones. Cuando la lechuza canta, alguien muere. En estas 4 historias escucharemos los testimonios de personas que vivieron en carne propia el terror que envuelve este antiguo presagio. Cada protagonista tuvo su fatídico encuentro con el canto de la lechuza y el resultado fue siempre el mismo. La muerte acechaba en la oscuridad. Prepárate para una experiencia escalofriante que te hará mirar el cielo nocturno de manera muy diferente. Primera historia: el canto de medianoche. Relato de mi abuelo José. Era una de esas noches donde el silencio es tan profundo que uno podría escuchar hasta el más leve murmullo en el viento. La luna brillaba intensamente, proyectando sombras amenazadoras en los campos. Yo había pasado el día trabajando en los cultivos con mi madre y mis hermanos, y después de la cena me retiré a mi pequeña habitación, agotado pero inquieto, como si algo oscuro se estuviera gestando. Recuerdo que el viento cambió de dirección repentinamente y con él llegó un sonido que me despertó con un sobresalto. Era un silbido agudo, casi como el lamento de un niño perdido en la oscuridad. En medio del sopor del sueño, pensé que tal vez había sido un sueño o el viento entre los árboles, pero entonces ese lamento se repitió, esta vez más fuerte, más insistente. Era el canto de una lechuza, no era cualquier sonido, había algo en su tono que parecía perforar mi alma. Me levanté de la cama, incapaz de ignorarlo, y caminé hacia la ventana. Mi cuerpo estaba tenso, los pelos de la nuca se me erizaban. Afuera, posada en el árbol más cercano a la casa, vi la silueta inconfundible de una gran lechuza blanca. Su tamaño era imponente, mucho mayor de lo que había imaginado, y sus ojos brillaban como si llevaran en ellos todo el conocimiento de la muerte. El sonido que emitía era algo más que un canto, era un llamado. Podía sentirlo en el aire, pesado, como si la misma oscuridad se hubiera apoderado del entorno. Mi madre entró en la habitación en ese momento, su rostro deformado por el miedo. En su mirada vi el mismo terror que sentía. No era solo el miedo al ave, sino algo mucho más profundo, algo que la había perseguido durante toda su vida. No la mires, me gritó con voz alta, mientras cerraba la ventana de golpe. No la escuches, no le des poder sobre ti. Esa misma noche, mi hermana Rosa, que hasta ese momento estaba sana, comenzó a enfermar. Al principio era solo una tos leve, pero con cada hora que pasaba, su condición empeoraba. Para el amanecer, su piel estaba pálida, sus ojos hundidos, como si la vida se le escapara de entre los dedos. La llevamos al médico, pero nadie sabía qué tenía. No tenía fiebre ni síntomas claros, pero parecía que algo invisible estaba drenando su vida. En cuestión de días, Rosa murió. Su cuerpo, antes lleno de vida, ahora era una cáscara vacía, y todo ocurrió de manera tan rápida y aterradora que nadie en la familia pudo entenderlo. Mi madre, en medio de su dolor, solo repetía una y otra vez. La lechuza la reclamó, el canto la marcó, y la muerte vino por ella. Su lamento resonaba en nuestra casa como un eco perpetuo de la tragedia que nos había golpeado. Desde entonces, cada vez que escucho una lechuza en la noche, no puedo evitar recordar aquella sensación, el frío que invadió mi cuerpo y el terrible conocimiento de que la muerte estaba cerca. La lechuza canta y alguien muere, no hay escapatoria. Segunda historia:
La muerte del abuelo. Relato de mi tía, Guadalupe. Han pasado muchos años desde esa noche, pero aún puedo revivir cada detalle como si hubiera sucedido ayer. Tenía solo 12 años, pero el miedo que sentí en aquel momento me acompañará por el resto de mi vida. Mi abuelo, un hombre fuerte y robusto, había caído enfermo de repente. La familia entera estaba preocupada, pero manteníamos la esperanza de que se recuperara. Sin embargo, el ambiente en la casa se volvió pesado, como si algo oscuro se cerniera sobre nosotros. Era una tarde gris, cuando mi madre me dijo que mi abuelo estaba empeorando. Recuerdo haber ido a su habitación y ver su rostro pálido, sudoroso, con la respiración entrecortada. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía comprender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Al caer la noche, el viento comenzó a soplar fuerte y con él trajo un sonido que jamás olvidaré. Era el canto de una lechuza, pero este sonido era diferente a lo que había escuchado antes. No era solo un canto, era un lamento, un eco que se filtraba en los rincones más oscuros de la casa, como si estuviera buscándonos. Al principio intenté ignorarlo. Me acurruqué bajo las mantas, tratando de no prestar atención, pero el sonido se volvió más fuerte, más penetrante, como si estuviera llamando directamente a mi alma. Finalmente, me levanté de la cama y me acerqué a la ventana. Mi corazón latía tan rápido que sentí que explotaría en cualquier momento. Allí, en la rama del árbol que crecía frente a la casa, vi a la lechuza. Era enorme, sus plumas eran de un blanco casi fantasmal, y sus ojos, aquellos ojos brillaban en la oscuridad como dos antorchas encendidas. Me miraba directamente, y en ese momento supe que algo terrible estaba por suceder. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mi madre, al escuchar el sonido, corrió a mi habitación. Su rostro estaba pálido y sin decir una palabra, corrió a cerrar todas las ventanas y puertas. No la escuches, no la mires, me ordenó con la voz temblando. La desesperación en sus ojos era suficiente para paralizarme. Me arropó rápidamente y se quedó junto a mí, rezando en voz baja. Esa noche, mi abuelo falleció. Recuerdo el sonido de su último aliento, un susurro débil que se perdió entre el canto de la lechuza. Mi madre se arrodilló junto a su cama, susurrando oraciones, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Sabía, sin ninguna duda, que la lechuza había venido por él. Después de su muerte, la lechuza desapareció, pero la sensación de su presencia, el eco de su canto, se quedó conmigo. A veces, en las noches más silenciosas, creo escucharla de nuevo, como si estuviera recordándome que la muerte siempre está cerca, acechando en las sombras, esperando su momento para cantar su última melodía. Tercera historia. El canto en la tormenta. Relato de mi prima María. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el viento soplaba con una furia que jamás había experimentado antes. Vivíamos en una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de campos que parecían infinitos. Era una tarde tranquila hasta que la tormenta se desató. Rayos caían en la distancia, iluminando el cielo en destellos momentáneos, y el sonido de los truenos retumbaba en mi pecho, como si el mundo estuviera a punto de romperse en dos. Me quedé mirando la lluvia desde la ventana, fascinada por la violencia de la tormenta. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio no supe qué era, un sonido suave y lejano que se colaba entre los truenos y el rugido del viento. Pero a medida que el tiempo pasaba, el sonido se volvió más claro,
más definido. Era el canto de una lechuza. Mi corazón dio un vuelco. Sabía lo que eso significaba. Había escuchado las historias de mi familia desde niño, y aunque siempre las había considerado simples supersticiones, ahora, en medio de la tormenta, el sonido de la lechuza parecía llevar consigo un mensaje oscuro e ineludible. Corrí hacia la sala, donde mis padres se encontraban, y les conté lo que había escuchado. Mi madre palideció al instante. No puede ser, murmuró, pero ambas sabíamos que sí, era real. El canto continuaba, cada vez más fuerte, más insistente, como si la lechuza estuviera llamando desde las mismas entrañas de la tormenta. El viento parecía llevar su lamento hacia nosotros, penetrando las paredes de la casa y haciendo que el aire mismo vibrara con un frío aterrador. Mi padre, que hasta ese momento había estado sano, comenzó a quejarse de un dolor en el pecho. Su rostro se tornó pálido y en cuestión de horas estaba postrado en la cama. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, mi madre y yo lo observábamos, impotentes. Cada vez que el canto de la lechuza se hacía más fuerte, su condición empeoraba. Parecía que algo invisible estaba succionando la vida de mi padre y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. El viento, la lluvia, el canto de la lechuza, todo se mezclaba en un caos aterrador que parecía no tener fin. Al amanecer, la tormenta cesó, pero mi padre ya no estaba entre nosotros. Un paro cardíaco cobró su vida. Su rostro había quedado congelado en una mueca de dolor, como si hubiera luchado contra algo más que una simple enfermedad. Mi madre solo miró hacia la ventana, con los ojos llenos de lágrimas, y susurró: «La lechuza lo reclamó». Desde entonces, cada vez que escucho una tormenta, no puedo evitar sentir el peso de esa noche, el frío en mis huesos y el eco distante de la lechuza. Cuarta historia, el último canto. Mi relato personal. Desde niño había escuchado las historias sobre la lechuza y su canto maldito, pero nunca creí que me tocaría vivir algo así. Siempre pensé que eran simples cuentos para asustar a los niños, advertencias para mantenernos alejados de los misterios de la noche. Pero hace 5 años todo cambió. Mi hermano Andrés, el más joven de la familia, comenzó a sentirse mal de repente. Al principio era solo una molestia en el pecho, una tos leve que ninguno de nosotros tomó en serio, pero a medida que los días pasaban, su condición empeoraba. Su piel se tornaba más pálida, sus ojos más hundidos, como si estuviera siendo devorado por algo invisible. Los médicos no encontraban nada anormal. Una noche, mientras lo cuidaba en su habitación, escuché un sonido que me congeló el alma. Era un canto, pero no cualquier canto. Era el mismo sonido que había escuchado en las historias de mi familia, el lamento prolongado y agudo de una lechuza. Me levanté rápidamente, tratando de calmar mi mente, pensando que tal vez solo lo estaba imaginando, pero el sonido continuaba, cada vez más fuerte, más insistente. Miré por la ventana y allí estaba, posada en la rama de un árbol, una lechuza de ojos brillantes que me observaba con una intensidad aterradora. El aire a mi alrededor se volvió más frío y el sonido de su canto parecía envolver todo lo que me rodeaba. No podía moverme, no podía apartar la vista de esa criatura. Sabía que su canto era una sentencia de muerte. Mi madre entró en la habitación, pálida y temblorosa, pero no dijo nada. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba. Nos quedamos junto a Andrés
observando cómo su vida se desvanecía lentamente. Durante toda la noche, el canto de la lechuza continuó, implacable, como si estuviera marcando el tiempo hasta el inevitable final. Al amanecer, Andrés exhaló su último aliento. Mi madre, destrozada por el dolor, se arrodilló junto a su cama, mientras el canto de la lechuza se desvanecía lentamente en la distancia. Sabía que la lechuza lo había reclamado. Estas son las historias de mi familia, crónicas de encuentros con el canto de la lechuza y las inevitables tragedias que le siguieron. Algunos lo llaman superstición, otros destino, pero para nosotros es una realidad ineludible. Cuando la lechuza canta, alguien muere. Si te gustaron estos relatos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con aquellos que disfrutan de una buena historia de terror. En Noches Aterradoras siempre estamos explorando las leyendas más oscuras y los relatos más inquietantes. Así que nos encantaría que formaras parte de esta comunidad de amantes del terror. ¿Alguna vez has escuchado el canto de la lechuza? Déjame tu experiencia en los comentarios. Hasta la próxima noche de pesadillas.